irreverencia, lealtad, resistencia, corazón, muy poco respeto y mucha hierba. Estas son algunas de las palabras que describen la carrera de Nate Diaz en el UFC, pero incluso con casi 20 años en el deporte, resulta imposible no hablar de su hermano Nick, que fue quien lo empujó en los primeros años de su carrera y que sin él probablemente no habría llegado tan lejos. Aunque el trasfondo de estos dos hermanos va más allá de un simple gusto por las artes marciales, como toda historia de superación, fue la pobreza lo que principalmente los motivó desde el inicio de sus carreras. Nate Diaz nació en Stockton, California, en un barrio que en aquella época era muy violento, los robos estaban a la orden del día y las peleas entre pandillas eran algo muy común. Su familia, conformada también por su hermano mayor Nick y su hermana menor Nina, era de escasos recursos y aparentemente eran los más pobres del vecindario. Durante su etapa escolar, su familia apenas tenía lo suficiente para el desayuno y la cena parecía ser un lujo. No obstante, Nate no era un buen estudiante, obtenía muy bajas calificaciones y prefería practicar deportes. Un día, su hermano Nick lo vio peleando con un compañero en el patio de su escuela y lo convenció para llevarlo al gimnasio donde él también entrenaba. Nick fue el primero en interesarse en los deportes de combate y creía que esto podía sacarlos de la miseria. En un inicio, a Nate no parecía importarle mucho las artes marciales, pero en ese gimnasio los compañeros de mayor edad solían comprar burritos para los más jóvenes que entrenaban con ellos. La comida era muy escasa en su hogar, así que para Nate, entrenar para comer parecía más interesante. Esto se fue convirtiendo en un hábito para los hermanos Díaz, asistiendo diariamente a ese gimnasio para recibir comida gratis, y eventualmente ambos se convirtieron en grandes practicantes de Jiu-Jitsu. Esa fue la razón principal por la que iba a entrenar, dijo Nate. No tenía dinero, en casa no teníamos nada para comer y pasaba todo el día con hambre. Si acompañaba a mi hermano Nick, al menos podíamos comer algo después de entrenar. Yo estaba yendo por los burritos y la cena. Quería cenar todos los días y antes de que me diera cuenta, ya tenía un cinturón azul de Jiu-Jitsu. Al parecer, fueron los burritos los que inicialmente motivaron a Nate a sumergirse en el mundo de las artes marciales, algo que hoy en día resulta muy irónico, pues Nate a los 18 años se volvió vegano y a menos que el burrito no contenga carne animal, probablemente no lo comería. Oh my God. Sorry, I can't believe it. Escort this guy out of here. Este hobby de entrenar para comer eventualmente se convirtió en el camino que podía sacarlos de la pobreza y ambos comenzaron a aceptar todas las peleas que les ofrecían. Nick fue el primero en entrenar MMA y convertirse en peleador profesional, pero Nate no se quedó atrás y siguió sus pasos, apareciendo por primera vez en un combate sin guantes a los 17 años para luego obtener su primera pelea como profesional en el año 2004 bajo la promoción WC. La mayoría de los combates de Nate tuvieron lugar en esta compañía hasta que en el año 2007 recibió la oportunidad de participar en la quinta temporada del The Ultimate Fighter. Al comienzo no quería participar puesto que su hermano Nick en aquellos tiempos había tenido ciertos problemas contractuales con el UFC, pero finalmente decidió hacerlo y se convirtió en una excelente decisión puesto que fue él quien más destacó durante el show, ganando sus 3 combates por la vía de la sumisión hasta eventualmente derrotar a Mambel Gamburian en la final de la temporada. Y fue así como obtuvo su primer contrato con la UFC. Su carrera dentro de la promoción experimentaría situaciones altas y bajas, pero alrededor del año 2011 mostraría sus mejores actuaciones, derrotando a Takanori Gomi por sumisión, a Donald Cerrone por decisión en lo que fue la pelea de la noche, y a Jim Miller por sometimiento para llevarse también la sumisión de la noche. Estaba en su mejor momento y en diciembre de 2012 recibió la oportunidad de pelear por el cinturón de peso ligero, pero lastimosamente fue derrotado por el entonces campeón Benson Henderson y aparentemente aquí empezarían sus problemas con el UFC, ya que a pesar de los años seguía recibiendo la misma cantidad de $15,000 por pelea y sintió que la compañía no lo estaba valorando lo suficiente. His brother is a needle mover. He's not.
Más tarde, en 2013, encabezó una cartelera en la que derrotó a Gray Maynard por nocaut técnico. Parecía ser el mismo de antes, pero meses después enfrentaría a Rafael dos Anjos y caería por decisión. No obstante, tras esa derrota, entregaría sus mejores actuaciones, venciendo a Michael Johnson en la pelea de la noche, y después de que anunciaran su victoria, Nate retó a Conor McGregor. Yeah, Conor McGregor, you're taking everything I work for, mother. I'm gonna fight your ass. You know what's the real fight, what's the real money fight is me. Y Nate no se equivocó, realmente esa fue la pelea que generó más dinero, pero pocos esperaban que este combate ocurra, ya que en aquel entonces Conor McGregor acababa de ganarle a José Aldo y su siguiente objetivo era pelear por el cinturón de peso ligero. De hecho, el UFC ya tenía programado este combate para el UFC 197, pero el campeón Rafael dos Anjos sufrió una lesión y tuvo que abandonar el combate. Aquí empezaría la historia más interesante de Nate. Hubieron muchos arreglos y cancelaciones y el evento fue renombrado a UFC 196. Buscaron como reemplazo a Frankie Edgar, pero no estaba disponible, e incluso intentaron una revancha con José Aldo, pero el brasileño quería más tiempo para prepararse, así que con pocas opciones, el UFC le ofreció el combate a Nate Diaz, con muy poco tiempo de antelación, por lo que debía tener lugar en las 170 libras, pero esto se convertiría en la mejor decisión de su carrera, ya que iba a recibir un salario base de $500,000 simplemente por enfrentar a McGregor. El salario representaba 4 veces más de lo que había ganado en sus años previos, y en el poco tiempo que tuvo el evento para crear expectativa, McGregor y Díaz ofrecieron un pequeño show durante sus careos y conferencias. Este pay-per-view fue uno de los más vendidos en la historia de la UFC. Sin embargo, el nacido en Stockton conseguiría la sumisión en el segundo asalto, sorprendiendo a propios y extraños e incrementando su valor como peleador como nunca lo había hecho antes. I'm not surprised, motherfuckers. La revancha debía tener lugar sí o sí para que McGregor pueda pelear por el cinturón de peso ligero, limpiando primero esa derrota, y las negociaciones fueron aún mejores para Díaz, pues en esta ocasión cobraría un salario base de $2 millones solo por enfrentar al irlandés, y por supuesto también vendría con show incluido. Fuck you. Y fue así que en tan solo un año, Nate se convirtió en multimillonario, ganando cifras que nunca habría obtenido sin la participación de McGregor. La pelea fue bastante cerrada y el irlandés se llevó la victoria por decisión mayoritaria. Luego, Díaz se ausentaría por casi 3 años, tiempo en el cual, según explicó a un reportero de TMZ, estuvo inmerso en una disputa con un manager, pero finalmente regresó al octágono en agosto de 2019 para derrotar a Anthony Pettis por decisión unánime, y nuevamente volvió a ser el centro de atención, encabezando posteriormente un pay-per-view junto a Jorge Masvidal por el simbólico cinturón BMF. Todavía muchos cuestionan la legitimidad de ese cinturón, algunos creen que solo fue creado para poder vender un pay-per-view, y luego Nate tendría un minuto épico contra Leon Edwards, a quien estuvo a punto de noquear en el quinto asalto, pese a que había perdido el resto de la pelea. Realmente, si no le hubiera ganado a McGregor, la carrera de Nate Diaz nunca se habría catapultado de esta forma, aunque cabe destacar que ese primer combate con el irlandés fue el pay-per-view más vendido en el UFC hasta ese año, realmente rompió récords en ventas, y esto fue debido a que ambos tenían una enorme fanaticada. Nate siempre ha sido uno de los favoritos del público en los Estados Unidos por ser un personaje inintencionalmente divertido. Sus entrevistas suelen terminar en algo hilarante. Y esta actitud de gángster que proyecta durante sus conferencias la ha sostenido por años, y es otra de las características que también llama la atención. Siempre usa la misma estrategia, espera que sus oponentes se cansen para luego dar vuelta a la pelea, y le ha funcionado para conseguir la victoria en grandes combates. Además, proyecta esa lealtad hacia su hermano mayor que hace que muchos de sus fanáticos lo apoyen hasta el final. Al parecer, la gente se identifica con esta actitud, y Nate siempre insiste en ser solo un soldado más del Nick Diaz Army. I'm a Nick Diaz Army soldier, always. Finalmente, las MMA es también un negocio con el objetivo de entretener, y en ese aspecto, Nate ha cumplido en múltiples ocasiones. Gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente. What's that?